que es la parte ya de materia como tal, entrar a lo que es a la parasitología, entrando a lo que es el estudio de los diferentes parásitos que forman parte de esta ciencia tan importante, que es el estudio de los microorganismos o macroorganismos, porque en este caso vamos a ver parásitos que son muy grandes, en el sentido que se pueden ver muy bien macroscópicamente, ¿ok? Y que va a formar parte de lo que es este proceso de la formación dentro de esta asignatura que es parasitología. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre estos parásitos que guardan una relación muy importante en sí, ya que ellos pertenecen al grupo de parásitos considerados geoelíticos de vía oral. Yo sé que ustedes tuvieron una clase no previa, porque creo que fue la semana antepasada, donde hablaron un poco sobre parte de lo que son los conceptos básicos que se utilizan en la parasitología, y también hablaron sobre las generalidades del mito, ¿okay? Entonces, basándonos en esas generalidades del mito, vamos a fijar toda esa información que ya nos habían dado previamente para de esta manera y de esta forma poder estar ubicados dentro de lo que es el estudio de estos tres parásitos, ¿okay? Cuando le hacen mención de que son geoelmintos, ¿a qué quiere decir que estos parásitos sean geoelmintos? Vienen de la tierra. Parásitos que necesitan pasar por la tierra para cumplir parte de lo que es su proceso de su ciclo biológico, ¿okay? Y en el caso de que son de vía oral, es porque son parásitos que cuyas formas evolutivas infectantes entran a través de la vía oral, ¿okay? Entonces, recordando un poco de esa clasificación que les habían mencionado hace 2 semanas acerca de lo que son los helmintos, la palabra helminto realmente no forma parte de un contexto taxonómico, simplemente la palabra helminto lo que hace es mención a aquellos parásitos que tienen efectos de gusanos, ¿okay? Gusanos que pueden ser cilíndricos, gusanos que pueden ser aplanados, gusanos que pueden estar segmentados, pero que a su vez son parásitos que pueden ser muy grandes o que pueden ser visualizados macroscópicamente. Dentro de esa clasificación de esos elementos, de estos gusanos, tenemos 2 grandes figuras: los nematelmintes, donde está la clase Nematoda, y los platihelmintes, donde está lo que es la clase Sectorhelmintes. ¿Ok? Entonces, para el abordaje de estos parásitos que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ubicar dentro de del filo nematelminte y la clase Nematoda. ¿Recuerdan más o menos qué características tienen los parásitos nematodas? Son alargados. ¿Son qué? Alargados. Sistema digestivo completo, toda esa información que maneja sobre los nematodos, dejarlos aquí presentes para la hora de la revisión de estos parásitos, son de gran importancia para lo que es el entendimiento de la población, sobre todo lo que tiene que ver con la parte del aspecto morfológico. Los platihelmintes, si lo vamos a ver más adelante, y otra cosa que tenemos también dentro de la clasificación, es una clasificación más desde el punto de vista biológico. Tenemos los biohelmintos y los biohelmintos. Hablando de los biohelmintos, que son aquellos parásitos que obviamente tienen que pasar por la tierra para cumplir parte de su proceso de lo que es el ciclo biológico, el ciclo de vida. ¿Okay? Cuando hacemos el estudio o el abordaje de estos parasitosis, utilizamos una serie de tópicos para, digamos, de una otra manera, tener una comprensión al momento de estudiar. Uno de ellos es la taxonomía. La taxonomía simplemente lo que nos permite es agrupar los parásitos basando principalmente en lo que son sus aspectos morfológicos, aunque también hay un componente biológico esencial para poder ubicarlos y clasificarlos en diferentes grupos. ¿Okay? Fíjense que acá lo que es Ascaris pertenece al filo Nematoda, al igual que lo que es Pichuri y lo que es Toxocara, pero si a medida que vamos avanzando en lo que es el orden, la superfamilia y la familia, fíjense que Toxocara y Ascaris guardan una muy buena relación, pero a diferencia de Pichuris, fíjense que la orden, la superfamilia y la familia son totalmente diferentes, porque probablemente hay aspectos que pueden ser bien morfológicos o que los que de otra forma, así que este grupo de parásitos no puedan pertenecer a los orden y las superfamilias a la cual sí presenta Ascaris toxocara. ¿Sí? ¿Viene hasta acá? Ok. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las generalidades de las parasitosis o las enfermedades que causan cada uno de estos parásitos. De Norteamérica
que es la ascariasis. La ascariasis no es más que la litiasis intestinal más frecuente a nivel mundial. Se calcula que existe una prevalencia como alrededor de 1.000 millones de personas que pueden estar infectadas a nivel mundial. Es una geolimitiasis causada por ascarilubricoides. Y aquí es bien importante cuando hacemos preguntas sobre nombre de la parasitosis y nombre de la agente causal. Cuando pedimos el nombre de la parasitosis, le tienes que preguntar el nombre de la enfermedad, y cuando se refiere a la agente causal, es el nombre del parásito. Muchas veces cuando hacemos las parciales, le pedimos el nombre de la parasitosis, colocan el nombre del parásito. Digo que si le colocan el nombre del parásito, tiene cero. ¿Okay? Entonces, tienen que tener la paciencia, leer muy bien sobre lo que se les está preguntando, y cuando les pregunto el nombre de la parasitosis, usted tiene que decir el nombre de la enfermedad, que en este caso sería la ascariasis. Y cuando se les pregunte el agente causal, es ascarilubricoides quien causa ese cuadro de infección intestinal. Es el nematodo más grande que parasita el hombre. Se localiza en regiones húmedas, cálidas y templadas. Por lo tanto, va a afectar a los países donde se encuentran en zonas tropicales y subtropicales, siendo más frecuente en África subsahariana, América Latina y hacia la zona este del continente asiático. Es considerada una de las enfermedades tropicales más transmitidas de la población. Por dos cosas. Número uno, porque los programas de control y prevención no están enfocados principalmente para lo que es estas enfermedades, sino que salen con las poblaciones de los países que existen problemas de salud pública que se consideran más importantes y que de una u otra manera se enfocan todos esos programas de control hacia esa enfermedad en particular, quedando entonces estas enfermedades cada vez más desatendidas. Un ejemplo de ello, y podemos mencionar lo que tuvimos recientemente cuando se presentó lo que fue la pandemia del COVID. En el momento que el COVID se instaló, todas los programas de control fueron dirigidos específicamente para lo que es esta enfermedad, quedando aquellas que ya tenían un programa de control establecido olvidadas y desatendidas, de manera de que ya no son prioridad para esa zona porque tuvimos una emergencia a nivel mundial. Por eso es que quedaron mucho más desatendidas de lo que ya venían siendo las enfermedades. Y otra cosa es que, ¿por qué son desatendidas? Porque ataca a una población donde realmente son poblaciones donde las condiciones socioeconómicas son muy bajas, y debido a que tampoco hay estrategias para esta zona, debido a que son poblaciones donde no cuentan ni siquiera con sistema de atención primaria de salud. Entonces se compromete más el hecho de que esta enfermedad quede mucho más olvidada, mucho más atendida por las poblaciones que son de escasos recursos. Produce manifestaciones digestivas y respiratorias esta enfermedad, pudiendo llegar a ser graves en algunos casos, si bien la mayoría de los infectados al inicio del proceso de la infección pueden permanecer de manera asintomática. ¿Okay? En el caso de la trichuriasis, es la segunda litiasis más frecuente a nivel mundial, igual que al mismo son que lo que es ascariasis, presenta una prevalencia a nivel mundial de 1.000 millones de personas infectadas, y es una litiasis causada por este señor que está aquí, llamado Trichuris picciura o Trichuris picciura, como lo pueden mencionar, porque ya como está en latín, correcto. Pero para ustedes se lo graben de manera neotécnica para que puedan escribir bien el personaje, lo pueden mencionar como Trichuris picciura a la hora de es más abundante, al igual que como en Ascaris, en regiones cálidas y húmedas. Por supuesto, entonces tiene mayor frecuencia en las zonas tropicales. También, al igual que la ascariasis, es una enfermedad considerada desatendida u olvidada de la pobreza, y produce una serie de manifestaciones clínicas que va desde una colitis crónica hasta incluso llegar a causar la condición de cáncer, sobre todo en aquellos pacientes donde hay una alta. Ahora, en el caso de la psoriasis, por eso fíjense que cuando hablábamos de los aspectos taxonómicos, habían diferencias entre lo que era Ascari y Trichuris y Toxocara y Ascari. Aquí hay una diferencia en particular de por qué Toxocariasis quizás tiene una ligera diferencia en comparación con lo que es Ascariasis. Fíjense que acá mencionan de que la Toxocariasis es una infección zoonótica. ¿Qué quiere decir que la infección sea zoonótica? Que la enfermedad se
transmite entre los animales. ¿Ok? Por lo tanto, si la enfermedad se transmite entre los animales, se considera que es una infección zoonótica, a diferencia de lo que es afta y que se considera que son infecciones de tipo antropológico. Que la infección se da entre los humanos, pero en el caso de la toxocariasis, la infección es zoonótica. Es una enfermedad causada por Toxocaracaris y Toxocaracatis, por lo tanto, por la terminación de las especies, podemos asociar de que el hombre muere en lo que es perros y gatos, y el hombre, en este caso, no es el hospedador definitivo. El hospedador definitivo, cuando ustedes hacen la descripción, ¿quién es el hospedador definitivo? Entonces, aquí el hospedador, donde se enfoca en teoría la forma más evolucionada del parásito, que sería la forma adulta. Por lo tanto, en el humano no se va a desarrollar la forma adulta, sino que se va a desarrollar, bien sea en los perros, en los gatos, dependiendo de la especie. Por lo tanto, el hombre no es el hospedador definitivo. Por lo tanto, las larvas no van a madurar en él. ¿Cómo entonces se convertiría o qué denominación le daríamos a este hospedador humano cuando no crece? Paralítico. ¿Ok? En este caso, el hombre es un hospedador paralítico. También pudiéramos considerarlo como un hospedador accidental, debido a que el ciclo, como se llama en los animales, el hombre puede entrar en el ciclo más. Sin embargo, no es esencial su presencia en el ciclo, pero se puede infectar y lastimosamente al infectarse se estas formas que son las formas larvarias pueden realizar migraciones erráticas y causar cuadros clínicos en el humano. Ahora, en este caso, cuando hablamos el nombre de las parásitos que puede causar este parásito en el humano, no podemos hacer mención de que es una toxocariasis, porque realmente la toxocariasis se da en vertical. ¿Cuál es la denominación que sería la infección a nivel del humano? Como lo ven aquí, larva migrans visceral o larva migrans ovum. Entonces, no pueden mencionar que es una toxocariasis. No es una toxocariasis, solamente de perros y gatos. Cuando se trata del humano, como no crece el adulto sino la forma larvaria, se denomina larva migrans viscera o larva migrans ovum. Todo va a depender del órgano blanco a donde se ubique esta forma larvaria, y si está esterilizada, la misma inmunológica lo aísle para evitar que siga avanzando y cause daño. ¿Ok? En este caso es una infección helmíntica que afecta principalmente a poblaciones de clases socioeconómicas bajas y comparte las mismas condiciones climáticas que hasta el pico. ¿Ok? Pero la población infantil es la más susceptible porque la población infantil siempre se hace actividades recreacionales en espacios abiertos donde están en estrecho contacto con los desechos que eliminan los carros blancos. Por lo tanto, al momento de tocar estos desechos, obviamente llevarse la mano a la boca pueden infectarse con las formas evolutivas infectantes liberadas por los perros blancos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No suele ser clínicamente importante, sin embargo, se sabe que tiene complicaciones graves que pueden causar, si es a nivel ocular, pérdida de la visión, si es a nivel del sistema nervioso central, así como por. ¿Ok? ¿Bien para? Ok. Cuando hablamos de aspectos mucho más específicos de los parásitos, en el caso de Ascarinum cricoides, habíamos dicho que es el nematodo más grande de lo que vamos a ver a lo largo de todo lo que es este bloque de helmintos, ¿sí? ¿Dónde se van a ubicar anatómicamente ellos? En el intestino delgado. Se ejerce, uno se pone como bien exigente a saber cómo solicitar en qué porción del intestino se encuentra. A veces uno dice, bueno, es el intestino delgado, pero es importante saber en qué porción del intestino delgado está. Y no solamente eso, si es un parásito que se ubica, bien sea a nivel de la luz intestinal o a nivel de la mucosa, porque las ramificaciones van a ser ¿ok? Y sabiendo dónde y qué porción se van a ubicar, también sabemos que a nivel de lo que es la estructura del intestino, sabemos más o menos cuáles serían las sintomatologías que pudiera presentar el paciente. Entonces, darnos cuenta es decir que el parásito se ubica a nivel del intestino delgado, justamente en la sección del intestino equilio, y es un parásito de los ¿ok? Y es importante para que cuando ustedes te vayan a preguntar en el parcial, bien sea teórico o práctico, ubicación anatómica, aparte de colocar si está en el intestino delgado, ¿qué porción del intestino delgado está? Si es un parásito de luz o si es un parásito de
¿ok? A diferencia de Ascari, se ubica en la luz del intestino grueso, específicamente en la sección seco-ascendente o ciego, es decir, casi hacia las secciones finales del hueso. Este parásito tiene una particularidad que cuando veamos la morfología se van a dar cuenta de eso. Hay mucha literatura que hace mención que es un parásito que puede incluso llegar hasta lo que es la postura, es decir, y llega, pero lo que llega es su cuerpo entero, como tal, que acaso es un tercio de esa estructura del cuerpo del parásito. Por lo tanto, independientemente de, a pesar de que puede ingresar a lo que es la mucosa intestinal, sigue siendo un parásito positivo al intestino grueso, y más aún cuando el proceso de la cópula entre la hembra y el macho ocurre precisamente en la luz intestinal. Sí, es un parásito más pequeño en comparación a Ascari lumbricoide, y fíjense que ambos comparten de que el parásito tiene un parásito monocélico. ¿Qué quiere decir que el parásito sea monocélico? Solamente requiere de un hospedador para cumplir lo que es su proceso de ciclo evolutivo. ¿Sí? Y como ya habíamos mencionado anteriormente, ambos son considerados parásitos herbívoros. Fíjense acá. Otra de las cosas que tomamos en consideración para el abordaje de las parasitosis es saber un poco cómo es la morfología de estos parásitos. Porque en el caso de lo que vamos a ver con respecto a Ascariticris, hay dos formas evolutivas que podemos evidenciar. Uno de ellos son los adultos, porque como ya habíamos dicho, son parásitos que pueden crecer desde el punto de vista macroscópico. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a entonces a ver cuáles son las características que presentan estas formas adultas. En el caso de Ascari, es un parásito cilíndrico que presenta extremos puntiagudos, tiene un color rosa claro anacarado, y otra cosa bien importante es que hacia lo que es la parte del extremo anterior, lo que siempre ponen hacia el coro cefálico, presentan tres labios gruesos que están ubicados como en una estructura que le permite a este parásito poder adherirse a lo que es a la pared. Al fijarse allí, obviamente se va a desarrollar y obviamente va a hacer todo lo que son sus procesos de reproducción sexual. La hembra, fíjense que acá cumple con todo lo que tiene que ver con las características que son parásitos que presentan dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir que presenta dimorfismo sexual? Eso, tenemos acá una hembra y un macho. ¿Qué otra característica habla sobre el dimorfismo sexual? El tamaño. ¿Qué pasa con el tamaño? Ajá, las hembras, fíjense, miden el doble de lo que mide el macho. ¿Ok? Y otra cosa bien importante es que, a diferencia de la hembra y el macho, es la porción posterior de cada uno de ellos. Fíjense que la hembra en su extremidad posterior termina de manera recta, ¿sí? Mientras que el macho, fíjense acá, termina de manera incurvada ventralmente, porque acá está ubicada lo que son las espículas. Las espículas forman parte del proceso cuando ocurre la fecundación entre la hembra y el macho. Aquí justamente hace lo que es el encaje para que ocurra la fertilización por parte del macho hacia lo que es la hembra. ¿Sí? ¿Bien claro hasta acá? Sí. Ok. Fíjense que esto es bien importante. Vean por qué taxonómicamente hablando, Trichuris presenta orden, superfamilia y familia totalmente diferentes de Ascari, porque morfológicamente muy diferentes. Porque cada uno de estos parásitos tiene una morfología bien particular, lo cual nos permite, desde un punto de vista macroscópico, en este caso considerando los delirios, poder hacer una diferenciación. Para no fíjense que presenta una forma de látigo, a pesar de que presenta el mismo color que presenta los Ascari, pero en este caso fíjense que su morfología hace o asemeja que es un látigo, y que a diferencia de la extremidad anterior de Ascari, fíjense que acá esta extremidad anterior tanto de la hembra como del macho es una extremidad anterior bien delgada y larga. Por lo tanto, si fíjense que esto le permite a los que son muy delgaditos poder llegar a atravesar lo que es la pared intestinal y llegar juntando lo más que se pueda a lo que es la mucosa intestinal. No es que va a penetrar hacia la pared intestinal y se va a ubicar dentro de la mucosa, sino que un tercio de ese cuerpo puede fijarse hacia lo que es la mucosa intestinal. ¿Por qué no? Porque dentro de su estructura bucal está provista de una lanceta muy pequeña que es como una especie de horquilla que permite hacer esas formas y poderse
ubicar y pasa a lo que es la pared del intestino grueso. Al igual de lo que habíamos hablado de Ascari con respecto al dimorfismo sexual, fíjense que tanto un macho como la hembra presentan una característica. La hembra termina de manera recta, pero fíjense que acá, en este caso, digamos, el extremo posterior es bastante grueso, y acá, que es una característica bien particular del macho de dicho y fisura, es que a pesar de que así como termina de manera ventral, en la posterior, asemeja una estructura que parece como un espiral. Eso solamente se lo van a ver a todas las parámetros acá. Hace este enrollamiento, lo que hace que se diferencia muy bien el macho de fisura con el macho de Ascari. ¿Bien hasta acá? Ok. Otra morfología bien importante a evaluar y a estudiar son los huevos. Los huevos son una forma evolutiva de diagnóstico de estos parásitos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo tenemos uno de ellos que es el huevo de Ascari lumbricoide. Fíjense que es un huevo ovalado, redondo, y adquiere una coloración pardo amarillenta, donde ustedes siempre responden eso se debe a los procesos lineales que fueron en la tesis, que permite la función de los huevos a ese color de pardo amarillento. Tiene un contenido granular fino y presenta 3 capas que se ven bien desarrolladas. Una capa interna, esa capa es de naturaleza lipídica, que esa capa lo que permite es regular la temperatura de las larvas mientras se encuentran hasta que pueden llegar a su hospedador definitivo. Una capa media quitinosa o de glucógeno que protege a las larvas de las distintas condiciones ambientales, y una capa externa albuminoide, pamelonada, que permite que los huevos se puedan adherir a otros organismos. ¿Okay? Entonces, estos huevos de Ascari lumbricoide son característicos. No se vayan a confundir con los otros huevos de los organismos. Cuando vengan a la parte práctica, haremos mayor énfasis sobre estas características. Pero también tenemos otros tipos de huevos que pueden eliminar las hembras de Ascari lumbricoide, considerados bien sea huevos infértiles o huevos decorticados. Estos huevos infértiles son aquellos huevos donde las hembras no fueron fecundadas. A veces puede suceder que al huevo final lo que haya puro adulto. Si no hay macho y no se fecunda, los huevos van a salir infértiles. ¿Okay? Por lo tanto, van a tener un aspecto, como ven aquí, con una forma de barril, con granulaciones más gruesas en comparación a esta, ¿ok? Y su membrana externa no está tan bien definida como lo ven acá, que también está distribuida como de manera irregular. Y están los otros que son los huevos decorticados, que no presentan precisamente esta capa externa albuminoide mamelonada, sino que es más bien lisa y de aspecto hialino. Fíjense que la hembra es capaz de hacer un proceso de ovulación alrededor de 200.000 huevos diarios. Esa es la capacidad que tiene la hembra de ovulación. O sea, si el paciente está infectado con Ascari, la probabilidad de ver los huevos no hay para nada. Sin embargo, puede suceder que en la posición de la dice que se tomó, pero si son 200.000 huevos diarios, uno por lo menos se puede llegar a ver. ¿Ok? Y los huevos son viables en el ambiente alrededor de entre 10 y hasta 15 años. Pueden permanecer inmaculados. ¿Ok? ¿Bien claro hasta acá? Ajá. No. Cuando vayamos al ciclo biológico, las te van a estar. ¿Ok? En el caso de Rico Intritura, fíjense, a ver, no hay parador de larva. Totalmente diferente a los huevos de alga. O sea, no pueden confundirse huevos. Fíjense el aspecto de los huevos de trigo. Tienen un aspecto elíptico de barril, con 2 tapones mucoides transparentes, que tiene una capa interna lipídica, que tiene una capa media de doble contorno, una capa externa que contiene un contenido granular fino. Esto es importante, que sean las características propias de esta estructura. A veces colocar el color o de qué forma son, aunque puedes colocar que sea elíptico, redondo, que son de parra amarillento. Pero si yo no coloco el características propias de esta estructura, no lo coloco como tal, sino que estamos escribiendo algo general. Entonces, no es lo mismo que yo coloque las 3 capas, o la capa externa luminoide y la lumbricoide,
Sí. a mencionar los tapones mucoides que son característicos de los. Bien. Ok. Fíjense que acá, a diferencia de los huevos de Ascari que miden 60 por 40, son un poquito más pequeños, sin embargo, al nivel de microscopio se ven muy, pero muy bien. Y la hembra es capaz de tener una oviposición promedio de 7.000 huevos diarios. Hay literatura que dice que llegar hasta 11.000. ¿Ok? Pero lo que va a ver huevos de también es más bien acá. Ok. Con respecto a Toxocara, es un helminto grande, pero no tan grande en comparación. La misma que es, y el la misma viabilidad. Fíjense que acá, con respecto a Toxocara, es un helminto grande, sin embargo, no es tan grande en comparación como el de Ascaris lumbricoides. Se va a ubicar en el intestino delgado, pero de perro y gato. No es humano. ¿Okay? Tiene una boca con 3 labios prominentes, no tiene cápsula bucal, un esófago musculoso cilíndrico y al igual que los otros parásitos son helmintos y que tienen un ciclo monocélico. ¿Okay? Fíjense que acá los adultos son algo morfológicamente similares a los lumbricoides, solo que en el extremo anterior presenta una estructura o expansiones laterales de lo que es su cutícula llamada aletas cefálicas. Y el macho no presenta espículas, sino que presenta otra estructura. Lo que quiero que aquí vean es que, a pesar de que existe el adulto, existen los huevos de Toxocara, para efectos de la asignatura, no vamos a hacer tanto énfasis en la morfología de Toxocara porque no afectan como tal ni lo que es ni huevos en un humano ni tampoco vamos a ahora, si queremos analizar el gato, y si vamos a conseguir los huevos de Toxocara y ellos sí logran poder expulsar, expulsaron por medio del ano y ahí se pueden ver las formas de un adulto de estos parásitos. Pero para el efecto de los humanos no vamos a hacer ni tanto énfasis ni en el adulto ni en los huevos de Toxocara. Bien. Ok, ajá. El ciclo evolutivo de vamos a hacer esta definición del ciclo biológico lentamente, pausadamente, para que ustedes logren entender el ciclo biológico. Los ciclos biológicos ustedes los pueden, digamos, iniciar. Algunos lo inician desde el momento que se tiene la forma originaria, otros lo inician cuando ocurre la cúpula, tanto de la gente más a nivel de la vida. Vamos a hacerlo como lo indica siempre las esas desde el momento que ocurre la cúpula entre la hembra y el macho a nivel de la luz del intestino delgado. Fíjense que aquí están los parásitos, hembra y macho, ¿ok? Copula, el macho logra fecundar a los huevos de la hembra y esos huevos, obviamente, la hembra los va a oviponer a nivel de la intestina. Y estos huevos van a ser vehiculizados al exterior por medio de las heces, ¿ok? Y una vez que estos huevos entran en contacto con la tierra, se infectan toda la condición ambiental favorable para que estos huevos son fertilizados, ¿ok? Porque solamente los huevos fertilizados, es decir, los huevos que son fértiles, son los que van a darle consecución al ciclo biológico. Los infértiles no son de fábricas, no van a darle consecución al ciclo biológico del parásitos. Pero los huevos fértiles sí. Y una vez que estos huevos fértiles entran en contacto con la tierra, con una temperatura estable, una humedad relativa, presencia de oxígeno, presencia de carbono, todo lo necesario, va a causar que estos huevos fértiles hagan un proceso de formación de un embrión. ¿Okay? Y ese embrión va a dar origen nada más y nada menos que al siguiente estadio evolutivo del parásito. ¿Cuál sería el siguiente estadio evolutivo? La forma larval. ¿Okay? Entonces, acá se va a desarrollar dentro del huevo, en la tierra, el primer estadio larval. En el caso de estos parásitos, ¿okay? No sé si lo vieron también cuando se explicaron en el interior, los niños pueden pasar por diferentes estadios larvarios. Estos estadios larvarios son porque, así como nosotros, cuando nacemos, crecemos, ¿okay? Las larvas también van a crecer hasta porque el conocen el adulto. Entonces, igual va a pasar lo mismo acá. En el interior de los huevos, estas formas larvarias van a llegar a su primer estadio. En el caso de Ascaris lumbricoides en particular, como su ciclo
estas formas larvales dentro del huevo son capaces de evolucionar a la siguiente estadio larvario, ¿ok? Pasando de estadio larvario en primer estadio a pasar a un estadio 2, ¿ok? Entonces, las literaturas mencionan de que la forma evolutiva infectante para asquerogluticoides son los huevos que presentan una larva L2, ¿ok? O larva en segundo estadio, que serían las formas evolutivas infectantes. Sé que van a revisar la CDC, la CDC dice que ahora también las larvas con 3, las personas infectantes, pero no quiere decir que cuando el huevo está en su segundo estadio no va a ser infectante. Sí es infectante, independientemente de si es con el L2 o el L3, esas formas van a ser infectantes. Pero vamos a crear un poco la L2, ¿ok? Entonces sería que la forma evolutiva infectante son los huevos que contienen las larvas en segundo estadio. ¿Sí? Sí, es válido. ¿Por qué? Obviamente, clasifican los nombres. Que hay un hermano conocido de asquerogluticoides ya que es un sí se ha demostrado que evoluciona dentro del huevo a la tercer estadio. Por lo tanto, entonces, ¿qué hace? En el caso de que sea continuado, asquerogluticoides y asquerogluticoides pueden llegar a ser. Pero lo ideal es hacer esa distinción. Huevos con larvas de L2, L3 en su interior, ¿ok? Porque no se sabe si o puede ser ligera la larva en el segundo estadio o la larva en el tercer estadio. No hay una forma de poder decirlo. Lo importante aquí es que son formas que se dedican a ser infectantes dentro del huevo, ¿sí? Ok. Pero vamos a hacerlo con la distinción con la L2. Entonces, viene el humano, entra en contacto, ¿ok? Con esa tierra que está contaminada por ese huevo, o alimentos que van a estar contaminados por tierra infectada de ese huevo, y se lleva la mano a la boca, o ingiere esos alimentos que se lleva a la boca. Una vez que pasa esto, estos huevos son ingeridos y estos huevos pasan por todo lo que es el tracto intestinal, resiste a quedarse gástrico al estómago, pero cuando llegan al nivel del intestino delgado, los jugos digestivos pueden ablandar esa cáscara. Y cuando ablandan esa cáscara, se hace la liberación de esa larva, ¿ok? Una vez que esa larva es liberada, esa larva es capaz de pasar, de atravesar lo que es la pared intestinal y caer hacia lo que es las venas mesentéricas. Y por vía de todas esas venas mesentéricas pueden llegar hasta el hígado, ¿ok? Ahí pueden durar incluso 2, 8 días y un proceso que no crean que ellos van a pasar por circulación y van a llevar. No, es un proceso lento, un proceso pausado, de manera tal que va a pasar por diferentes fases del organismo para poder cumplir parte de su ciclo biológico dentro del organismo, ¿ok? Entonces, esa forma larvaria, digamos, esa forma en estadio L2, es capaz de atravesar lo que es la pared intestinal, cae a la circulación por medio de las venas mesentéricas, ¿ok? Y luego por el sistema portal llega al hígado. Y una vez que llega al hígado, posteriormente puede subir por las venas cava inferior y llegar justamente hacia lo que es la región derecha del corazón, ¿sí? Hacia la cavidad derecha del corazón. Y cuando pasa a la cavidad derecha del corazón, rápidamente asciende por lo que es la arteria pulmonar, cayendo hacia lo que es los capilares pulmonares. Hay textos donde mencionan que cuando llegan a los capilares pulmonares, si la forma evolutiva está mediante la larva del estadio, justamente en ese espacio donde están los capilares pulmonares, el básico puede evolucionar a la siguiente estadio. En este caso sería de L2 a L3. Lo que hace es hacer una muda. Esa muda simplemente es, obviamente, hacer una reorganización celular con lo que es su composición morfológica y crece. ¿Ok? Pasando de un segundo estadio a un tercer estadio. Cuando llega a ese tercer estadio, esa forma larvaria es capaz de romper esta pared de los capilares y entrar hacia los alveolos. Y una vez que están en los alveolos, son capaces de hacer la siguiente muda: pasar de larva del tercer estadio a una larva del cuarto estadio. ¿Ok? Dentro de los alveolos, cada vez crece más la forma larvaria. Posteriormente, esa forma larvaria puede ascender por todo lo que es el árbol respiratorio, pasando de los bronquios
de los bronquiolos a los bronquios, luego pasa por la tráquea, luego pasa a la laringe, la faringe, esa forma larvaria son deglutidas, ¿ok? Pasan otra vez por todo el tracto digestivo, llegan al intestino y obviamente se van a ubicar finalmente hacia lo que es su hábitat definitivo, que es la luz del intestino delgado, justamente en la porción donde está el desayuno y el guiso, donde van a alcanzar, pasa la siguiente muda para transformarse en adulto y se van a diferenciar en ese hembra o macho, donde el hombre y macho vuelven a copular y sigue su ciclo. ¿Quedó claro? Sí, ¿Seguro? sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ajá. Sí, obvio, todos son. No pasa nada. Eso es un proceso de adaptación biológica que tiene el parásito, ¿ok? A medida que ellos van haciendo procesos de maduración en lo que es para la parte evolutiva, desde cómo pasar de su forma larvaria a la forma adulta. Precisamente puede ser que no hayan algunos ciertos tropismos o algunas señalizaciones que no permitan que su forma de larva de uno pueda evolucionar directamente a adulto, haya intestinal. En este caso, ya hacemos una migración extraintestinal, ¿ok? Fuera del intestino para poder nuevamente crecer y luego llegar a un estado larvario mucho más avanzado, ¿ok? Y poder convertirse en mucho más. Son procesos adaptativos, probablemente es como un ensayo y error. Llegué como al E2, pero como el E2 no puedo evolucionar. Tengo que hacer, bueno, hago una migración, llego al hígado. No, el hígado no puedo, porque no tengo sentido. Paso más allá, voy al corazón, no, aquí no puedo evolucionar, paso más allá. Entonces tiene que haber una condición dada, ¿ok? A nivel de tropismo, por parte de parásitos que se sientan en la confianza, o digamos lo más cómodo posible para poder hacer todo ese proceso evolutivo como tal. ¿Sí? ¿Qué más? No, no, no. ¿Qué otra pregunta? La forma golpeada funciona en la cantidad de los N3 con la forma golpeada. Ya lo vamos a ver. Lo importante aquí es que hayamos comprendido todo el proceso del ciclo biológico. ¿Ok? Fíjense que acá el ciclo de vida promedio es de alrededor de 1 a 3 meses. Supongamos que estamos subiendo de dieta a 4, este cambio de evolución a el paso por Si llega de 3 hacia los espacios de los capilares pulmonares, romparía directamente la pared capilar y pasaría a la pulmón. el otro es si de 2 a 3 es un cambio de la mañana. ¿Por qué? Porque los intereses por los capilares de que estamos hablando de Pues, a pesar de que son periodos pequeños, no tiene ningún problema. Ah, sí, lo escucho. Pero ojo, quiero hacer decir algo. No es que es una sola forma de variar la pared. ¿Ok? Son varias formas de variar. Son todas aquellas que logran poder pasar por ahí. O sea, no es que va a pasar una sola larga y va a ser una relación. Vale larga porque todo va a depender de la cantidad de huevos que ingiere el paciente. ¿Ok? Por lo tanto, esto está relacionado con la energía de la carga vascular. Porque a veces que del puñado de tierra tú no sabes la cantidad de huevos que hay ahí. ¿Ok? Y que la cantidad de larva que se vaya a generar su pánico. Y que todas las cosas que se ¿seguro? ¿Todo bien hasta acá? Ok. Entonces fíjense que estos ciclos, bueno, eso lo voy a pasar porque no se ve muy bien aquí. Aquí aparecen cuáles son los días específicamente que duran cada uno de estos procesos, cada una de estas fases. Cuando son el hilo, cuando está en el hígado, cuando va el pulmón, el hilo pasa al intestino, todo esto acá aparece cuánto es el periodo de días que dura cada uno de estos procesos. Pero el ciclo de vida en sí dura 8 horas. O sea, en teoría, empezar a evidenciar la presencia de los huevos a partir de los 3 meses en adelante o en su defecto también a procesar antes. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Ok. En el caso del ciclo evolutivo de triquiura, es un ciclo evolutivo un poco diferente, bien diferente realmente, en comparación al pelupricoide. Empezamos de la misma manera como iniciamos con máscara. Hembra y macho a nivel de la luz en el intestino grueso ocular, fertilizada la hembra, donde van a eliminar los huevos fértiles que van a ser vehiculizados hacia el exterior por medio de las heces. Y una vez que estos huevos fértiles lleguen a la tierra, van a por medio de la presencia de una temperatura cálida, una
fibra, oxígeno y dióxido de carbono van a embrionar y van a dar origen al primer estadio larvario. Pero en este caso, Titris no va a hacer ninguna muda en el interior del cuerpo. Por lo tanto, la forma evolutiva infectante de Titris liquida serían los huevos que contengan una larva en su primer estadio o huevos con electrones en su interior. ¿Okay? A diferencia de Ascar, que habíamos mencionado, que decía la muda en el Titris. Ya cuando se genera el primer estadio larvario, ya el huevo ya se convierte en la forma evolutiva infectante. Una vez que estos huevos son ingeridos, van a pasar por todo el tracto intestinal, una vez que llegan al intestino, por los efectos de los fungos digestivos, van a ser, obviamente, van a ablandar esa cáscara, se va a liberar la forma larvaria, y esa forma larvaria, paso a paso, va a ir a través de la pared intestinal, llegando hacia lo que es su hábitat definitivo, que sería, obviamente, lo que habíamos mencionado, lo que es el intestino grueso. Y una vez que llega el intestino grueso, allí van a realizar todas las mudas necesarias para llegar a su forma adulta. Va a salir entonces del primer estadio y haría las otras mudas necesarias, llegaría hasta lo que es el estadio adulto. ¿Sí? Y ahí se diferenciaría en hembra y macho, y obviamente por la cópula se fertilizan los huevos y una vez se cierra el ciclo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Y fíjense que el ciclo de vida, el promedio que se estima que dura este ciclo, es de entre 1 a 2 meses. En el suelo pueden pasar alrededor de 15 a 30 días para convertirse en infectante. Y entre lo que es los 60 o 70 días, la hembra empieza a producir huevos. O sea que no vamos a ver 4 días directamente cuando son infectados, sino que para un prolongado para que se pueda dar mucho movimiento del ciclo biológico hasta que logre convertirse en forma adulta y la hembra logre ser fecundada para que pueda ser eliminados los huevos. ¿Sí? ¿Llegan hasta acá? En el caso del ciclo evolutivo Toxocara, el ciclo evolutivo Toxocara es muy similar a parásito como tal pasa por ti y causa daño durante su inmersión, se va a transformar en algo. Pero realmente su suerte de fluido va a ser o sea que justamente es para ser estéril, solo que hace un recorrido intestinal porque es parte de su ciclo biológico para poder llegar al intestino y empezar a transformar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque la forma adulta va a permanecer durante todo el tiempo de los hospedadores y los intestinos y no. Fíjense que en el ciclo evolutivo de Toxocara, este ciclo es muy similar al de Ascar, ¿okay? Solo que va a ocurrir en la ¿sí? Entonces, no vamos a hacer tanto énfasis aquí en los animales, estamos parecidos. Pero cuando es el humano que se infecta con la forma evolutiva infectante, pues, también la CDC, también nuestra gran actualización, me dice que la forma evolutiva infectante son las larvas que se encuentran en el tercer estadio dentro de los huevos. Pero igual vamos a manejar la misma temática. Pueden ser huevos huevos que contengan sea la larva, el segundo estadio, o las dos infectadas. ¿Okay? Pero en este caso, el humano es quien, en vez de ser los perros y gatos que deberían consumir esto para que pueda darle contenido biológico, es el humano que consume este alimento contaminado o tierra contaminada con los huevos en Toxocara. ¿Qué pasa? Cuando estos huevos ingresan a todo lo que es el tracto digestivo, obviamente por el efecto que pasa el estómago, que pasa al intestino, por el efecto de los jugos digestivos, van a ablandar esa cáscara y se van a liberar la forma larvaria. Esa forma larvaria puede atravesar esa pared intestinal, pero seguramente, por lo que se analiza el por qué no evoluciona, ya no haya la señalización, ¿ok? Por un tecnológico, digamos, instaurado para que el parásito pueda evolucionar. En algunos casos, estas formas larvarias pueden hacer prácticamente el mismo recorrido que hace hasta el puede llegar a
única forma que pudiera ocurrir para que se pueda darle constitución al sistema inmunológico es que tú puedas que comas menos. O el gato se ponga a viciar y que se la larva allí y el larva pueda evolucionar en el perro o en el gato. Pero que es bueno, sé que películas donde la perra sí, o más, pero pica, por más que lo que sea. Pero es la única forma. Mientras tanto, esa forma evolutiva o esa forma larvaria queda apartada del tejido. Y ellos van a estar fixados en la mayoría de los tejidos de una persona, preferiblemente, bien sea sistema nervioso central, algunos preferirán pulmones, otros estarán ubicados en el corazón, hígado, riñones y también pueden llegar a nivel ocular. ¿Sí? Entonces, en este caso, el humano, por eso se convierte en un hospedador paratécnico. Un hospedador que alberga estas formas larvadas, son sexuadas y que van a permanecer en el interior de este hospedador. ¿Vamos a ver? Ok. Entonces, en vista de esto, ya que cerramos la parte del ciclo biológico, vamos a hablar un poco de lo que llamamos la fisiopatología de la fertilidad. Así simplemente lo que vamos a evaluar, cuáles son esos mecanismos por los cuales el parásito causa daño, cuáles son las lesiones que se generan y cómo se traduce esa lesión en una manifestación clínica. ¿Ok? Aquí vamos a ver entonces cómo esos parásitos son capaces de causar daño, bien sea ubicados a nivel intestino o si durante su paso por los tejidos pueden generar algunas lesiones durante todo su recorrido. No tengo Por su cara no se puede ver un examen de eso. no. Entonces ahora no vamos a ver exactamente eso, porque los cuerpos son humanos, ¿ok? O sea, son adultos, y en este caso los adultos, porque no se desarrollan en el humano, no los alimentan. Pero si tú analizas la fertilidad, que se infectaba con el parásito, sí, ¿ok? En tal caso, no hay sensibilidad a comprar medicinas para la situación. No se me adelante, se me adelante. Entonces, vamos a ubicarnos dentro de lo que es este contexto con los mecanismos de los humanos, por los cuales el parásito causa daño. Fíjense que en el caso de Aspen, las formas evolutivas responsables de la enfermedad van a ser las larvas por su migración que hacen de manera intestinal y el adulto mientras está ubicado a nivel de la luz del intestino delgado. Entonces, esas migraciones larvarias a través del hígado y el pulmón, siendo mucho más daño a nivel pulmonar que en el hígado, ¿ok? Van a generar una serie de manifestaciones clínicas, así como la presencia del adulto a nivel intestinal. Pero al igual que en todos los experimentos, la manifestación clínica o el desarrollo de la manifestación clínica va a depender directamente de la intensidad de la infección, es decir, la carga parasitaria, es decir, la cantidad de huevos que se genera, la cantidad de larvas que van a hacer todo el proceso de afección en este hospedador. ¿Sí? Fíjense, cuando ocurre la migración larvaria, hay una definición que se le da, o hay un término que se le da a esa migración que ocurre desde la vena mesentérica hasta el pulmón, y es lo que se conoce como el ciclo de luz. Ese ciclo de luz simplemente lo que hace mención es sobre esa migración extraintestinal que necesita hacer hasta el mucoide para llegar a su forma dulce a nivel del intestino delgado. Pero ¿qué pasa? A medida que pasan por todo lo que son estos capilares, como lo mencionamos por acá, ellos van a generar una acción, un mecanismo de acción natural de tipo mecánico, ¿ok? Ya que el paso de lo que es esa larva libre, cuando rompe esos capilares para caer a los alveolos, eso va a causar lesiones a nivel de los órganos, y en este particular a nivel pulmonar, porque a la vez de la ruptura, eso va a generar obviamente un daño mecánico, pero a su vez ese daño mecánico se va a transformar en una reacción inflamatoria inmunológica, la cual eso lo que va a generar es que se van a formar una serie de pequeñas, una serie de lesiones, esas lesiones que se van a, ahorita la vamos a ver prácticamente qué hacen esas lesiones, pero eso se convierte en la lesión generaría ese mecanismo mecánico, ¿ok? Y uno de tipo inmunológico. Por ahí también menciona unos mecanismos en la cual el parásito va a liberar una serie de sustancias. Esas sustancias o excreciones del parásito van a generar obviamente una respuesta inmunológica. No es que el parásito lo va a generar, simplemente durante el proceso de su paso por todos estos capilares se va a instalar una respuesta inmunológica.
una infiltración leucocitaria, principalmente de eosinófilos, y estos eosinófilos van a dar origen a unas cristales llamados catolines, que no es más que eosinófilos degradados, producto de la degradación, que es el contenido que van a vertir bien estos eosinófilos para poder eliminar al parásito. ¿Sí? ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en el caso de la afección pulmonar? Tenemos acá el síndrome característico de vaso pulmonar, que es el síndrome del hombre. Está caracterizado por tres manifestaciones clínicas muy importantes, que serían tos, fiebre y eosinofilia. ¿Ok? Fíjense que esos tres temas, tos, fiebre y eosinofilia, es lo que conforma el síndrome del hombre. ¿Ok? Que a su vez también pueden presentarse otra serie de manifestaciones clínicas, infección cutánea, ¿ok? Asma, tos con infectación, pero este es producto de esa respuesta inmunológica que se está presentando en contra del parásito. Incluso pueden causar una neumonitis que puede durar alrededor de entre 4 a 16 días después de la infección. ¿Sí? ¿Llegan hasta acá? Ok. Eso es con respecto a la luz, a la zona larval. Con respecto a la luz, su afección es directamente a nivel intestinal. El mecanismo de acción patógena principal, más importante y que realmente es el que causa el daño dentro del hospedador, es el mecánico obstructivo, en el cual dependiendo de la carga parasitaria y la cantidad de parásitos intestinal, vamos a tener una obstrucción intestinal, el cual representa el 38 al 87% de los casos de pacientes con infección por Ascaris. Cuando hay un intenso parasitismo, ¿qué pasa? Que todos estos parásitos, fíjense cómo comienzan a acumularse, ¿ok? Y una compresión de un espacio y una oclusión, lo cual eso va a generar una perturbación a lo que es el funcionamiento de lo que es el, digamos, como tal, el intestino delgado. Podemos tener incluso hasta carga mayor de 60 gusanos adultos causando una obstrucción intestinal. Y el 90% de estas manifestaciones clínicas ocurren en los niños. ¿Okay? ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas más comunes para este mecanismo de acción patógena? Si la oclusión intestinal es completa, vamos a tener un dolor epigástrico o una distensión abdominal, cólicos, fiebre, paro de evacuaciones, inflados intermitentes, las que más les gustan a ustedes colocar en los parciales, náusea, vómito, hiponesia, todos los náusea, vómito, hiponesia, todo para eliminar todo. Náusea, vómito, pero bueno, sí, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. El abdomen se va a encontrar distendido y doloroso, con ausencia de ruido peristáltico, y puede haber una deshidratación severa porque se está perturbando el funcionamiento del intestino. Pero si la oclusión o la obstrucción es parcial, ¿okay? Los pacientes pueden presentar dolor abdominal tipo cólico no localizado, puede haber un vómito marcado al inicio de los síntomas, se hace diarrea sin moco ni sangre. Y un signo clínico importante es que al momento de hacer la palpación a nivel abdominal, vamos a encontrar múltiples gusanos que se palpan a nivel del abdomen, que van a cambiar de sitio de tamaño a medida que se va ampliando la presión a nivel abdominal. Ahí podemos hacer ilusión de que la función realmente no es total, sino es parcial, y todavía estamos a tiempo de dar un tratamiento para que no evolucione más allá el cuadro clínico. ¿Sí? Sin embargo, el mecanismo del dolor y la diarrea, en el caso de aquellos pacientes que ya tengan una manifestación evidente por la presión intestinal, se debe a eso, a que los adultos están presentes en el intestino, van a alimentar esa mucosa por medio de los movimientos, porque una bola craneal, o sea, una bola de adultos moviéndose, porque ¿qué van a estar los adultos? No van a estar moviendo, se van a estar moviendo como los nidos de las películas, se van a hacer las cosas ahí a nivel, ¿okay? Van a estar todas moviéndose y eso causa, obviamente, unos movimientos que van a perturbar el funcionamiento del intestino, ¿ok? Y entonces la presión que ejerce sobre la pared de los intestinos va a tratar de expandir toda esa línea. ¿Bien acá?
tienes que leer, no hay guía. No, ni dan prepa. Bien. Ok. Se aburrió. Hay otros mecanismos que aparecen en las literaturas y vamos entonces a tratar de iniciar ¿ok? Por ejemplo, cuando hablan de una acción metabólica, hablan de que hay una perturbación de la asimilación de proteína y carbohidratos. Obviamente, si la reacción intestinal se va a perturbar lo que es el aprovechamiento de estas sustancias, ¿ok? Hay textos que hablan en mención de que se va a producir una respuesta inflamatoria, donde hay citoquinas que van a producir el pecho y toda la cuestión, y que obviamente va a tener un efecto deleterio sobre el metabolismo de la proteína. También hay otros mecanismos que usan en la literatura, que es la isometrimetría, que como el parásito consume por lo menos alrededor de 100 miligramos de proteínas, ¿ok? Pero que el parásito se roba todo el nutriente del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Si hacemos una reducción de la relación, por ejemplo, hay países que lo toman en consideración, porque son países donde los productores de personas infantiles tienen un proceso de distribución muy avanzado. Pero entonces imagínense que además de ese paciente, además de estar distribuido, se pega con el parásito. Si las condiciones económicas no tienen una alta actividad pública y cada vez es más constante, siguen generando se va a ver comprometido lo que es la asimilación de todos los nutrientes. Pero sí se va a ver comprometido por el hecho de que ya está presente en el parásito. Entonces, al darle una acción por el no es tan relevante en este parasitosis porque realmente perturba en cuanto a lo que es el proceso de asimilación de los nutrientes, ya es la presencia del parásito al interior. La masa, esa bola de calidad, presente la intestinal, perturba todo lo que es el funcionamiento adecuado del nutriente. Entonces, la pared intestinal está tan inflamada que además incrementa lo que es la velocidad del paso de los alimentos. Entonces, cuando pasa esos alimentos, no da chance de respirar porque ya está comprometido en el funcionamiento por la presencia de estas formas adultas dentro de lo que es el intestino como tal y en el intestino del lado más adulto. De los humanos. Por lo tanto, pueden llegar a causar retardos en el crecimiento e incluso en el desarrollo intelectual. Y estas serían las manifestaciones clínicas que más llegan a observar los pacientes, cuando se vean afectados lo que es el desarrollo. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Entonces ya saben que nos vamos a quedar realmente es con el mecanismo de acción patógena de tipo mecánico. Nada de poliatría, nada de metabolismo, porque ya eso de la presencia de esas grandes no es fácil a nivel intestinal, ya eso compromete el funcionamiento del intestino. ¿Sí? Bien. Ok. Hay migraciones erráticas, puede haber migraciones erráticas, puede pasar de que estos parásitos adultos puedan, debido a que hay una gran cantidad de parásitos a nivel del intestinal, puedan perforar la pared del intestino, bien sea porque hay que tener cuidado, porque si son pacientes que tienen una confusión total y en el momento que estos pacientes son tratados con antibióticos, eso va a generar un estrés al parásito. Y estos parásitos van a empezar a migrar, bueno, bien sea que sea para intestinal o que estos parásitos van a buscar la manera de probablemente van a salir por medio de la o incluso pueden subir por un tracto digestivo y el paciente empieza a botar parásitos por la boca. Así será la cantidad de adultos que tienen a nivel del intestinal, que por eso es que cuando se da esta variante se tiene mucho cuidado, sobre todo que tanta es la función, porque ya el medicamento causa que los parásitos que generan un estado de estrés son capaces incluso hasta de perforar la pared intestinal y migrar e ubicarse en otros órganos cercanos al intestino. Puede ser vías biliares, vesículas, hígado, riñón, apéndice, páncreas, entre otros. Y además, estos órganos muy pequeños y el hecho de que ya la luz llegue a esos conductos puede afectar el funcionamiento de cada uno de los órganos. Cuando vayan a realizar la literatura, pongan que tomen a ver que hagan mención sobre los casos excepcionales donde hasta se puede afectar pues, los órganos que pueden miren el comportamiento clínico al paciente. Incluso
llegar a afectarse la vesícula y pueden tener incluso hay parásitos que se pueden desintegrar, se pueden causar cáncer. Pero así como muchas cosas. Por lo tanto, hagan revisión de cuáles serían esas condiciones clínicas que pudieran causar por simplemente haber una migración errática por parte de estas formas adultas o mensajes para las formas larvales cuando llegan a órganos por una alta carga parasitaria. Sin embargo, es importante destacar que al principio de la enfermedad asintomática, si no tratada bien, puede complicar lo que es la obstrucción intestinal. Pero todo va a depender del desarrollo del cuadro clínico dependiendo de la intensidad de la carga parasitaria. ¿Sí? ¿Bien, verdad? Ahora, en el caso de tritus y triquiura, su acción es también mecánico, bueno, es dramático porque ya de por sí el hecho de que cause un efecto mecánico es traumático. Pero en este caso, ¿qué pasa? Como la porción del parásito más delgada puede llegar hasta la mucosa intestinal, como tienen estas pequeñas lancetas diminutas, pueden perforar, llegar hacia lo que es la extremidad anterior a la mucosa y pueden causar múltiples ulceraciones a nivel del intestino grueso. Fíjense que ella también puede secretar una serie de sustancias líticas que permiten conocer una lisis de todo ese tejido, generando como un licuado de ese tejido, ¿ok? Y generando daños que darían incluso lugar a infecciones bacterianas secundarias porque quedan lesiones abiertas. Si hay bacterias cercanas, pueden entrar y se complica más el cuadro clínico de nuestro paciente, generando unos abscesos a nivel de la submucosa que pueden generar úlceras que se abren, obviamente, y que obviamente se va a perder todo el contenido que está formando todo lo que es la estructura del intestino grueso. ¿Sí? Estas ulceraciones pueden llegar incluso a causar irritación de las terminaciones nerviosas que irrigan todo lo que es la pared intestinal y pueden llegar a causar incontinencia. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas? El otro mecanismo de acción patógena es el mecanismo inmunológico inflamatorio, que genera lo que llamamos una inflamación catarral. ¿Qué pasa? Que como hay una degeneración y necrosis cerca de lo que es la porción cefálica del parásito, en el caso de toda esta inflamación del tejido, eso va a generar una respuesta inmunológica, y esa respuesta inmunológica es que va a haber una infiltración celular, ¿okay?, que va a generar esos múltiples abscesos que posteriormente se van a convertir en úlceras, causando una hiperplasia de los folículos linfáticos y destruyendo lo que es la estructura del intestino grueso. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas más importantes? Diarrea persistente, mucosanguinolenta, o lo que llamaríamos también un síndrome de disentériforme, o disentériforme, cólico abdominal, tubo, tenesmo, náuseas y vómitos, falta de apetito, insomnio y pérdida de nutrición. ¿Okay? Y en algunos casos, cuando se complica porque hay una mayor carga parasitaria de estos parásitos adultos, pueden causar un trastorno patológico severo llamado enterorragia, lo cual es enterorragia simplemente estamos más que el desprendimiento de la pared intestinal y que eso se va a producir o se va a transformar en la formación de un prolapso rectal. ¿Okay? Pero eso es una complicación y esa complicación se ve más que todo y es más común en aquellos pacientes que tienen un grado de elevado, del cual la condición biológica que son infectados por estos parásitos y la carga parasitaria muy elevada pueden causar esos problemas. Pero no es común, es una confusión que todos los niveles que van a hacer no. ¿Okay? Los escenarios que se presentan en el caso de que son muy elevadas y que las condiciones de nutrición son muy bajas. Hay pacientes que pueden presentar de pérdidas de jugo y sangre debido a que la carga parasitaria es muy alta y debido a que el proceso inflamatorio es muy avanzado, y esto puede causar en algunas ocasiones cuadros de anemia, retraso del crecimiento y el desempeño. Ya sería mucho más avanzada y complicada. ¿Bien hasta acá? Ok. En el caso del toxocara, el mecanismo de acción patógena, por un lado tenemos un mecanismo de acción mecánica, ¿ok?, por la presencia de la eso también viene de la mano con el mecanismo de acción patógena inmunológico. La presencia de la larva en estos órganos va a generar una
constituido y rodeado por todas estas células, ¿ok? Lo cual tienden a formar células epitelioides y van a estar rodeadas a su vez externamente por muchos más eosinófilos y fibroblastos. En el centro del adenoma también puede haber otro tipo de células llamadas gigantocitos y van a formar una capa fibrosa que va a tener abundante colágeno. Todo esto es lo que va a conformar ese granuloma. Sí, una manera de evitar que el parásito avance. Pero ¿qué pasa? Que esa respuesta inflamatoria, si está ubicado en un órgano donde una función importante, con presión de los tejidos, empieza a causar la disfuncionalidad de esas funciones. Entonces se ve comprometido cada vez más. Y el hecho de que la cantidad de huevos que se han ingerido por parte de las formas multiplicantes de azúcar también va a limitar el número de granulomas que se van a desarrollar en el humano. ¿O sí? Hay algunas larvas que pueden incluso pueden ser ok, entonces, ¿cuáles serían esos órganos que comúnmente se han descrito que puedan estar ubicados en primera instancia a nivel hepático? ¿Por qué? Porque una vez que esas ramas pasan de la pared externa y se consiguen en el hígado y entonces pueden formar granulomas palpables a nivel hepático. También pueden causar o pueden llegar a nivel de pulmón causando ansiedad inflamatoria con pequeñas consolidaciones y además también pueden llegar a ubicarse desde el punto de vista articular. ¿Sí? Formación de granuloma en lesiones en la parte posterior del ojo con desprendimiento de la retina. Esto es bien importante porque nosotros en los parciales siempre preguntamos sobre dónde o cuáles son aquellos parásitos que afectan ciertos órganos en particular. Este es uno de los parciales que van a ver que causa afección a nivel ocular. ¿Sí? Entonces, cuando se pregunten cuáles son los parásitos que necesitan afección ocular, el primero que debe mencionar es, en este caso, toxocara. ¿Sí? Entonces, y cuando se les pregunta en qué cámara se encuentra a nivel ocular, es muy importante, también sea la cámara anterior o la cámara posterior, las manifestaciones clínicas son distintas. Y en el caso del toxocara, fíjense que ellos se van a ubicar por la cámara posterior del ojo y ellos son capaces de que cuando se desarrolla la formación de la roma pueden causar un desprendimiento de la retina porque es un proceso inflamatorio causando también opacificación del micropincio y pueden causar bien sea o una endoftalmitis crónica o una retinitis periférica. Todo esto causado por ese granuloma que está solitario ubicado a nivel ocular. Y también las larvas pueden llegar a nivel del sistema nervioso central, que van a actuar como focos infectantes, formando como unas pequeñas masas tumorales, las cuales no se pueden a nivel para esas imágenes con las semanas tomografía o las resonancias magnéticas, para entonces también abrir el abanico de posibilidades sobre aquellos cambios que tenemos que hacer sobre las diferentes infecciones que se puedan presentar en el sistema nervioso. ¿Sí? Ok. La sintomatología va a depender del número de huevos ingeridos, la localización de los granulomas y la respuesta celular del hospedador hacia el parásito. Hepatomegalia, hiperosinofilia. La eosinofilia es muy marcada. Uno de los parásitos causa una eosinofilia marcada toxocara. Debido a que el granuloma se genera alrededor del parásito, es un granuloma que en su mayoría la celularidad es por parte de ellos. Por lo tanto, puede haber una hiperosinofilia. En algunos casos vamos a tener anorexia, fiebre, malestar general, lesiones pulmonares con hiperventilación, dificultad respiratoria, hipergamaglobulinemia, linfadenopatía, leucocitosis, si la afección es a nivel del sistema nervioso central, convulsiones, meningitis, si es a nivel ocular, disminución de la fuerza visual hasta el punto de causar ceguera. Pero la enfermedad puede llegar a autolimitarse en unos 6 a 18 meses si no se logra resolver. Entonces, en este caso, consideración que no podemos obviar el hecho de que si tenemos una clínica con, digamos, pacientes que presentan síndrome prolongado, con insuficiencia marcada y un arpato esplenomegalia, tiene que pensar y avisamente, probablemente, ante la presencia de una esa es causada por separación. ¿Sí? Ok. También vamos a conseguir que en algunos textos hacen mención de que una toxoperiasis. Esa toxoperiasis es aquella que se, o la
como hemos dicho, le llamamos toxocracia descubierta, pero realmente es un síndrome de garra amiga, ¿ok? Y en este caso se refiere a una forma muy parecida a las manifestaciones clínicas que causan cuando es larva amiga víscera, en este caso, ocular. ¿Qué pasa? Que como tiene sintomatología de abdominal, malestar general, sintofilia, que está muy leve, ¿ok? Esto hace alusión de que puede ser otro tipo de patología, pero realmente es un síndrome de la amiga. Solo que, como las manifestaciones clínicas apenas están comenzando, la idea de la sintofilia tenemos que empezar a tomar en consideración este parásito puede estar tratando. Obviamente, una de las herramientas para lo que es la parte diagnóstica de esta parasitosis es a través de la respuesta inmunológica. ¿Sí? Ok. Hay algunos textos que hablan de que en el caso del modelo de Ascari podemos hablar de los procesos alérgicos e infección. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que la respuesta inmunológica en el caso de Ascari, cuando digan algo hormonal, esa respuesta inmunológica son de reacción de hipersensibilidad de alergia, ¿sí? Por la presencia de parásitos, base en la estructura de los capilares pulmonares. Fíjense que esa respuesta inducida por los parásitos va a generar que se implante una respuesta inmunológica enfocada a la producción de lo que es anticuerpos y la activación de células como linfocitos y también en este caso sería de los mastocitos, que son los encargados, obviamente, de hacer lo que es la defensa contra estos parásitos. Es decir, cuando ocurre el paso a nivel pulmonar, puede ocurrir que estos parásitos, al momento de ocurrir este daño, las células presentadoras de antígenos van a llevar a la activación de linfocitos T para que se genere una respuesta inmunológica. En este caso, a través de las interleuquinas, se va a formar una respuesta de tipo TH2 y a su vez, por las mismas interleuquinas, van a producir dos anticoagulantes, dos tipos de proteínas. Una de ellas es la activación de ese adiosítono de mastocitos para que esas mismas células puedan hacer degranulaciones de histamina, serotonina, una serie de, digamos, mediadores químicos alergénicos para que puedan eliminar el parásito. Por otro lado, también puede promover lo que es la diferenciación de los linfocitos B para que se produzcan los anticuerpos. ¿Okay? De manera tal que esos anticuerpos se puedan ubicar en el cuerpo del parásito y puedan ser eliminados. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que esas son respuestas que de una u otra manera, si para eliminar el parásito, vamos a tener consideración que estos pacientes, sobre todo cuando hay una alta carga parasitaria, a veces se preguntan, pero ¿por qué estos pacientes, si la función es pulmonar, que puede producir asma o puede tener un cuadro respiratorio por el paso a nivel pulmonar, pero ¿por qué puede haber rinitis? ¿O por qué pueden aparecer lesiones patológicas? Es precisamente que la activación de estas células y de estos mediadores químicos indirectamente en la carga parasitaria pueden aparecer en lesiones atópicas o atípicas producto de la presencia del parásito y de la respuesta inmunológica que se paraliza. ¿Sí? Okay. En cuanto al diagnóstico, fíjense que es uno de los tópicos muy importantes porque dependiendo de las características clínicas que nosotros pacientes y del entorno epidemiológico donde se encuentra, nosotros sabremos cuál sería el momento de diagnóstico que pudiéramos solicitar para poder asociar ese cuadro clínico con el parásito en sí. Lo primero, cuando hacemos el análisis clínico y epidemiológico, obviamente se tuvimos que hacer la revisión de todas las manifestaciones clínicas que estábamos anteriormente. Y la epidemiología está basada, obviamente, en tomar en consideración todos aquellos factores socioeconómicos y digamos, donde se encuentran ubicados o donde pueden proceder los pacientes. Y dependiendo de esa clínica, entonces, a solicitar cuáles son esas pruebas diagnósticas que nos permitan visualizar. Pero para saber, obviamente, cuáles serían esos métodos, yo tengo que saber qué tipo de rutina. Si habíamos mencionado que el juego entonces, en ese caso, ¿cuáles serían los métodos? Esos métodos que voy a solicitar serían esos métodos que permitan visualizar esas formas evolutivas en las heces. Entonces, vamos a recurrir a métodos parasitológicos. Uno de ellos es el examen simple o directo de heces, basado en la visualización de las formas evolutivas, en la cual el hecho de ya visualizar los huevos, bien sea de Ascari, bien sea de Vicuris, nos permite entonces hacer la asociación de esa forma evolutiva con el cuadro clínico
sobre todo de aquellos pacientes donde hay obstrucción muscular, que debemos o visualizar esas bolas ascarianas. También tenemos otros métodos complementarios como es la prueba de la ecografía, en la cual al tener el contagio de glóbulos blancos y el diferencial que nos permite evaluar la eosinofilia, obviamente eso de una u otra forma lo podemos asociar con infecciones causadas por estos parásitos. Y ya recuerden que la eosinofilia como se presenta porque hablamos sobre el modelo de respuesta del mismo diálogo. ¿Sí? Ok. En el caso de la toxocariasis, es totalmente diferente. Ya habíamos hablado de que son parásitos que el humano no es definitivo, sino que son las formas larvales las que van a causar. Entonces dice, bueno, no voy a evidenciar la presencia de parásitos si no va a eliminar el forma ¿qué voy a utilizar yo? Me voy a basar entonces hacia esa respuesta inmunológica que pueda crear el parásito y saber imagenológicamente dónde puede estar ubicada la formación de la gloma. Los pacientes que pueden llegar desde el punto de vista clínicamente hablando con hepatomegalia, algunos con pérdida de la visión, confusiones, fiebre, síndrome prolongado, y la eosinofilia, entonces hay que sospechar que probablemente sea una infección intestinal. Una de las herramientas de visión bien importantes para lo que es la detección o la identificación de una enfermedad o la sucesión de esa clínica parásitos son las pruebas inmunológicas, siendo la más específica la que nos utiliza, que la que simplemente detectar los anticuerpos y los productos de los parásitos, de manera tal de que al momento de identificar anticuerpos, anticorsocara con la manifestación que sobre qué sería el esquema Con razón son tenemos también métodos complementarios porque el hecho de hacer estudios neurológicos, sobre todo si los parásitos se ubican en el sistema nervioso central o incluso cuando se el fondo de ojo para la neurología. Lo que pasa es que con el fondo de ojo simplemente lo que vamos a ver es una masa de los ojos. Creo que eso casi lo mío como. Son de las infecciones parasitarias humanas más comunes, con una prevalencia en al menos 150 países a nivel mundial. Se han descrito en niños y adultos. Existe mayor riesgo de infección en áreas no endémicas debido a que hay personas que viajan hacia zonas donde infección. Fíjense que a pesar de que hablamos de que son prevalentes en algunos países, esas prevalencias han ido disminuyendo por el tiempo, porque en las poblaciones se han hecho campañas de tratamiento masivos antiquímicos. La tal que eso no sabe, y la profesora Rosa nos puede decir que ahora está al menos la pero hay estudios que han evidenciado que en el 2019 y el 2021 hubo un pequeño aumento por la interrupción de la planta de y es ahí donde entonces esas parásitos han sido como un medio aumento y empezaron a mover más pacientes entonces se diagnóstico y se veían los huevos de alta y pero una vez más volvieron otra vez la y paulatinamente igual que en el caso del toxocara, en el caso del toxocara, sobre todo en aquellas poblaciones que tienen, digamos, todas aquellas personas que tienen temas con fertilidad.
tiene que ver obviamente con los hábitos y las condiciones higiénicas y todo lo que es el contexto ambiental en donde se puedan desarrollar estas enfermedades. ¿Okay? Fíjense cómo está la prevalencia mundial: 1.300 millardos para Heritage, 1.049 millardos probables de infección. ¿Okay? Trabajo con evidencia que Heritage son los elementos más comunes. ¿Okay? Y acá tenemos lo que es el ciclo, lo que llamamos el triángulo epidemiológico, en el cual, a través de la epidemiología, podemos elaborar el contexto epidemiológico. Uno de estos vértices, o digamos uno de los puntos de lo que es el triángulo epidemiológico, lo llamamos la fuente de infección primaria. La fuente de infección primaria es quién lleva el parásito o quién elimina la población. En este caso, la fuente de infección primaria está en el parásito. Por lo tanto, por eso se menciona de que es una antropogénesis. ¿Cuál sería el otro eslabón de este triángulo epidemiológico? Sería el ambiente. ¿Cuál sería el ambiente? Toda aquella tierra que esté infectada con huevos, aguas y alimentos infectados con tierra que contienen los huevos, y que esos huevos son resistentes a la desiccación y a la humedad hasta incluso 6-15 años, como mencionaba antes. ¿Cuál sería el otro eslabón? La población de riesgo. Todos somos población de riesgo. Pero la población de riesgo per se es aquella que tiene donde haya mayor, seamos más propensos a adquirir la infección. Entonces, la población más importante obviamente son los niños por los hábitos y las condiciones de vida. Aquellas personas que practican la actividad o los nicopagos, donde también podemos encontrar que los cuerpos en la tierra, y otra cosa muy importante, el hecho de que aquí hay esa dimensión de la presencia de la tierra, porque nosotros podemos lavar las manos y después vaya a lavar. Lavar las manos y pero no es para la condición de enfermedad. Porque los huevos salen efectivos, pero no son necesitan pasar por la tierra para que el contacto con la tierra lo que hace uno sí. Entonces no es pero no es una condición para la transmisión de esta parasitosis, ¿sí? En el caso de la toxocariasis, fíjense que acá la infección primaria ya no sería el humano, sino de una zoonosis. Y en este caso haríamos mención especial del hombre como un cuidado paramédico o accidental de ese ciclo biológico. El ambiente, las mismas condiciones para la población de riesgo. Todos somos población de riesgo, pero la población más susceptible son la de los niños. Digamos, colinas con la recreación de los animales, donde llevan las cosas, huevos, y también las maíces, tocan la tierra, a veces ahí, pasado en la zona y la cubren con su mano. Y los niños, cuando van a ver, como el perro, y a mirar, todas estas cosas que te dicen que son mínimos, bueno, sí, son un poco, pero igual todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Mecanismo de infección. El mecanismo de infección es algo que ustedes tienen que aprender o de la forma tema que tengan para no decirle nada mayor, en la tarea, a lo que ustedes más se puedan aferrar. Tienen que aprenderse el mecanismo de infección. El mecanismo de infección es un mecanismo por el cual infectar y adquirir. Pero para el abordaje de ese mecanismo de infección tenemos que saber si ese mecanismo de infección es a través de un agente de infección o de una autoinfección. Cuando hablamos de autoinfección es cuando nos infectamos nosotros aquí a través de procesos de parásitos hacen que nos autoinfectar. Pero cuando Pasan por debajo y buscan los papeles porque cuando se acabe te van a salir todos bolazos. pero para abordar si es Eso te lo puedo asegurar. que sería la puerta de entrada, la forma evolutiva infectante y el medio de infección. Cuando hablamos de la forma evolutiva infectante, es la forma con la cual al momento de esa forma se infecta. En el caso de Acariclichis, ¿cuál sería la forma
tubos largos Eso que está- no ya va. pueden ver. ¿Ok? Esa es la forma de utilizar. La puerta de entrada, vía oral. Ya lo vimos en el Sí, 5. falta. ¿Y cuál es el medio de infección? Ingesta de agua, alimentos o manos contaminadas con tierra infectada, con esos huevos que están embrionados. Los huevos utilizados como embrionados. Y en el caso de sífilis, ¿cuál sería la forma de utilizar? Luego con larvas, ¿qué? Perdón, Sara. ¿Ok? Porque en el viaje, pues, No, 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 no me preocupé que me cayera encima. en el caso del mecanismo de infección para toxocara, el mismo forma de infectante, pues emprenado con la base de 2, 3, 4. Puerta de entrada, medio de infección, el inicio de infección. Lo importante de acá es que se tiene que aprender. Porque en el momento, vamos por el quiz número 10, y hacemos lo de preguntar el mecanismo de infección para cuando hacen la infección. Pasa por un primer parcial que se da aumento de infección y al entonces, cuando le hablo de mecanismo de infección, el de infección y autoinfección. Y para cada uno desarrollar puerta de entrada, medio de infección y formas de sentido infectado. Que no se les olvide. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles serían las medidas de profilaxis? Por ejemplo, en el caso de Andes y Tríceps, la educación sanitaria de la población, saneamiento ambiental, adecuada disposición discreta, tratamiento de los infectados. Esta es la palma. La preferencia a las 3 o a las 2. El filtro del agua, lavar los vegetales y alimentos. Entonces, cuando vamos al mercado, que compramos frutas, verduras, que vienen a la tierrita, además, a los todo y lavar. Nada se convirtiendo en un envase con agua y lavarlo con y llevarlo a la ciudad, practicando todo lo que está haciendo. Mejor que por atrás, sus comentarios, por atrás, todo se veía por el lado. ¿Sí? Ok. Lavarse las manos, no usar esas humanas como agua. ¿Qué pasa con el tema de no usar esas humanas como agua? Hay gente que se hace. No usar esos humanos Bien como sea agua. como Hay gente que biosólido se parte la cara como con le llamamos compostaje humano. Cuando son biosólidos es cuando digamos, salen las aguas termales que tienen que la gente se de le las pone aguas por el cuerpo. residuales. O cuando lo convierten en compostaje humano, lo que hacen es que mezclan con acerrín, lo fermentan a alta temperatura para que el microorganismo utilizar humanos que a nivel de la ventaja de usar esas como abono, que primero que es nutricional para los humanos. Segundo, que reduce que dependa de fertilizante. Cuando ya no tenga, bueno, vamos a usar las que son humanas. ¿Qué es económico para las zonas rurales? Son de fertilizante para las plantas, es humana. Y hace que haya una mayor reducción de residuos porque los desechos que son humanas se reutilizar para lo que es el abono de animales. ¿Sí? China, India, Turquía y algunos zonas de Latinoamérica lo utilizan. Estados Unidos y Europa también. ¿Ok? Así que, si usted cree que no, que la esto es simplemente informativo para que vean los diferentes fármacos que utilizan, por ejemplo, en el caso de la geneticidad, la ivermectina, Ay, pero que sirve, pero de primera elección serían los dos. intentamos con una foto, Amenazación y no pudimos. prevención. En el caso de lactosocariasis, el tratamiento periódico de perros y gatos ¿Y no solo el foto? o lo que es la transmisión de evitar la infección in situ de creación para niños, reducción de la población de gatos callejeros, higiene personal, especialmente los niños, cada vez que vengan en lugares comparten, lavar las manos, provocar el sitio de las manos a la boca, para que se tenga la forma de Y lo cogen ya.
pacientes que presentan este proceso de infección. Sí.